Pero entonces, ¿cómo funcionan los principales instrumentos de medición eléctrica? A meter is any device built to accurately detect and display an electrical quantity in a form readable. ¿Sí lo están viendo? Sí lo... Ok, entonces vamos a continuar. By a human being. Electrical meters are among the most important basic instruments. They let us see the invisible world of electricity. Usually, this readable form is a visual, a motion of a pointer on a scale, a series of lights arranged to form a bar graph, or some sort of display composed of numerical figures. In the analysis and testing of circuits, there are meters designed to accurately measure the basic quantities of voltage, current, and resistance. All three of these quantities are measured by multimeters. There are many other types of meters as well, but this tutorial primarily covers the design and operation of the basic three, which are incorporated in the common multimeter. Most modern meters are digital in design, meaning that their readable display is in the form of numerical digits. Older designs of meters are mechanical in nature, using some kind of pointing device to show the quantity of measurement. In either case, the principles applied in adapting a display unit to measure current, voltage, or resistance are the same. The display mechanism of a meter is often referred to as a movement, borrowing from its mechanical nature to move a pointer along a scale so that a measured value may be read. Though modern digital meters have no moving parts, the term movement may be applied to the same basic device performing the display function. The design of digital movements is beyond the scope of this chapter, but mechanical meter movement designs are very understandable. Most mechanical movements are based on the principle of electromagnetism, that electric current through a conductor produces a magnetic field perpendicular to the axis of electron flow. The greater the electric current, the stronger the magnetic field produced. The strength of the magnetism can be greatly increased by coiling the wire. This animation shows how current flowing through the coil of wire wrapped around a magnetic compass needle deflects it from the pointing north and south. Notice that if the electric current is reversed, the deflection is reversed as well. If the magnetic field formed by the conductor is allowed to interact with another magnetic field, a physical force will be generated between the two sources of fields. If one of these sources is free to move with respect to the other, it will do so as the current is conducted through the wire. The motion, usually against the resistance of a spring, being proportional to the strength of the current. The first meter movements built were known as galvanometers, and usually were designed with maximum sensitivity in mind. A very simple galvanometer may be made from a magnetized needle, such as the needle in a magnetic compass, positioned within a coil of wire carrying current. Current through the wire coil will produce a magnetic field which will deflect the needle from pointing in the direction of the Earth's magnetic field. Current meters like this were called tangent galvanometers. They were used in the 19th century to measure current. They had to be used on a tabletop. The coil had to be turned so the windings were parallel with the magnetic field lines between north and south. When current would flow through the coil, the compass needle would deflect towards east and west. Such instruments were useful in their time, but have little place in the modern world except as proofs of concept and elementary experimental devices. They are highly susceptible to motion of any kind and to any kind of disturbance of the natural field of the Earth. Nowadays, the term galvanometer usually refers to any design of electromagnetic meter movement built for exceptional sensitivity. Practical electromagnetic meter movements can be made now where a pivoting wire coil is suspended in a strong magnetic field, shielded from the majority of outside influences. Such an instrument design is generally known as a permanent magnet moving coil, or PMMC movement.
In this picture, the meter movement needle is pointing somewhere around 35% of full scale, 0 being full to the left of the arc and full scale being completely to the right of the arc. An increase in measured current will drive the needle to point further to the right, and a decrease will cause the needle to drop back towards its resting point on the left. The arc on the meter display is labeled with numbers to indicate the value of the quantity being measured, whatever that quantity is. In other words, if it takes 100 microamperes of current to drive the needle fully to the right, making this a 100 microamp full-scale movement, the scale would have 0 microamps written at the very left and 100 microamps at the very right, 50 microamps being marked in the middle of the scale. In a practical meter, the scale would be divided into smaller graduating marks, probably every 5 or 1 microampere, to allow whoever is viewing the movement to infer a precise reading from the meter's position. The meter movement will have connection terminals for current to enter and exit. Most meter movements are polarity sensitive, one direction of current driving the needle to the right and the other driving it to the left. Some meter movements have a needle that is spring-centered in the middle of the scale sweep, instead of to the left, thus enabling measurement of either polarity. Common polarity-sensitive movements include the Weston and D'Arsavinal designs, both PMMC-type instruments. Current in one direction through the wire will produce a clockwise torque on the needle mechanism, while current on the other direction will produce a counterclockwise torque. Some meter movements are polarity insensitive, relying on the attraction of an unmagnetized moving iron vane towards a stationary current-carrying wire to deflect the needle. Such meters are ideally suited for the measurement of alternating current, or AC. A polarity-sensitive movement would just vibrate back and forth uselessly if connected to a source of AC. While most mechanical meter movements are based on electromagnetism, electron flow through a conductor creating a perpendicular magnetic field. A few are based on electrostatics, that is, the attractive or repulsive force generated by electric charges across space. This is the same phenomenon exhibited by certain materials, such as a charged balloon with popcorn stuck to it, when rubbed together. If a voltage is applied between the two conductive surfaces across an air gap, there will be a physical force attracting or repelling the two surfaces together, capable of moving some kind of indicating mechanism. That physical force is directly proportional to the voltage applied between the plates, and inversely proportional to the square of the distance between the plates. The force is also irrespective of polarity, making this a polarity-insensitive type of meter movement. Unfortunately, the force generated by the electrostatic attraction and repulsion is very small for common voltages. In fact, it is so small that such meter movement designs are impractical for use in general test instruments. Typically, electrostatic meter movements are used for measuring very high voltages, many thousands of volts. One great advantage of the electrostatic meter movement, however, is the fact that it has extremely high resistance, whereas electromagnetic movements, which depend on the flow of electrons through the wire to generate a magnetic field, are much lower in resistance. As we will see in greater detail to come, greater resistance resulting in less current drawn from the circuit under test makes for a better voltmeter. A much more common application of electrostatic voltage measurement is seen in a device known as the cathode ray tube, or CRT. These are special glass tubes, very similar to television view screen tubes. In the cathode ray tube, a beam of electrons traveling in a vacuum is deflected from its course by a voltage between pairs of metal plates on either side of the beam. Because electrons are negatively charged, they tend to be repelled by the negative plate and attracted to the positive plate. A reversal of voltage polarity across the two plates will result in a deflection of the electron beam in the opposite direction, making this type of meter movement polarity sensitive. The electrons have much less mass than metal plates and are moved by this electrostatic force very quickly and readily. Their deflected path can be traced as the electrons impinge on the glass end of the tube, where a coating of phosphorus chemical emits a glow of light seen on the outside of the tube. The greater the voltage between the deflection plates, the greater the electron beam will be bent from its straight path, and further the glowing spot will be seen from the center of the end of the tube. This principle is used in the oscilloscope for measuring changing voltages.
An oscilloscope is able to draw a graph of a changing voltage. It can show a graph of a voltage or signal that changes far too fast for a meter to register. Okay. Let me check the assistance. Alvarado Ayala. Okay. Remember that we studied this circuit last time? Did we? Do you remember that we did this 2 times 1 by reducing in a similar way to the reduced return method, and then obtain the current I6? And the second method was to obtain assign a notation, for example, I6, and then we express I6 in terms of the other variables. Like here we express I4 in terms of I6. Lo que les quiero preguntar si este ejemplo lo vimos, para pasarlo ya muy rápido, o lo vemos ahorita. ¿No se acuerdan si vimos este ejemplo? ¿Sí me escuchan? Sí, profe. No me acuerdo. Pero no se acuerdan de haber visto esto. Bueno, Es que lo vimos, pero fue casi el último de la clase, entonces fue rápido. ok. Bueno, entonces lo voy a repetir. El método consiste en asignar, digamos, la corriente de la última, del último escalón de la escalera, digamos, y expresarlo en función de otros. Por ejemplo, aquí tenemos I6. Estos dos puntos no se les expliqué también, aunque aquí no lo explican, no lo indican más bien, pero también los nodos son puntos de voltaje. Aquí tenemos un voltaje que se le va a llamar B4 porque está con la resistencia R4 y esta corriente que pasa por aquí también le llamaron I4. Y a este punto le van a llamar B2, o sea, V2, porque es un voltaje que va a producir una corriente al pasar por esta resistencia rumbo a tierra, ¿no? Entonces ese potencial hace que pase esta corriente. Entonces, aquí tenemos un punto que se le llamó B4, por lo que les dije, ¿no? Entonces, aquí genera una corriente para esta resistencia y genera una corriente para estas dos resistencias. Esa corriente le vamos a llamar I6, aunque aquí le llaman I5 porque pasa por R5, pero es la misma. Como están en serie, es una sola corriente. Le llamamos I6. Entonces, I6, que es la variable que vamos a escoger para ir analizando, la vamos a definir como este voltaje que está aquí dividido entre la suma de las dos resistencias. O sea, ¿se acuerdan otra vez? Para todo es volver a la ley de Ohm. Dividido entre R, I. Entonces, ¿qué queremos? La corriente, la I, entonces es E entre R. En este caso son dos, resolvemos el circuito serie, R5 más R6, y obtenemos el valor de la corriente. Pero ahorita no estamos obteniendo el valor numérico, simplemente el valor de la variable B4. Entonces, puesto que I6 es igual a B4 entre 3 ohms, vamos a expresar B6
despejándolo aquí, mandamos estos 3 ohms multiplicando acá, y B4 va a ser igual a 3 ohms por I6. ¿Ok? Ahora, lástima que no tengo aquí el diagramita, lo tengo en la hoja anterior aquí, pero nos vamos a ir para acá. Ya obtuvimos aquí B4. Ahora vamos a obtener I4, ¿no? Creo que es lo que vamos a obtener. Sí, exactamente. Exactamente es lo que se ha hecho, es igual a B4 entre R4. Pero como ya sacamos ese valor de B4, que B4 es igual a 3 ohms por I6, entonces este valor lo sustituimos aquí. Entonces es 3 entre 6 es un medio, o sea, 0.5 veces I6. 0.5 I6 es el valor de esto. Por supuesto están amperes, pero no, como son operaciones intermedias, no las estamos poniendo. Después I3 es la siguiente corriente que viene acá. I3 es la que pasa por la corriente 3. Esta se divide en estas dos. Ya tenemos esta y acabamos de calcular esta. Entonces va a ser fácil calcular I3, ¿ok? I3 es igual a I4 más I6, que ya tenemos sus valores de las dos. De una es 0.5 I6 y la otra pues es I6. Entonces el total nos da 1.5 I6. Ahora, para sacar el voltaje por esa resistencia donde pasa I3, pues simplemente, de acuerdo a la ley de Ohm, V igual RI o IR. I3 por R3 va a ser 1.50, 1.5 I6 por los 4 ohms en la resistencia y nos va a dar 1.5 por 4, nos da 6, entonces 6 y 6. Luego, el B2, ¿cómo lo vamos a obtener? En este caso, B2, que es este punto, vamos a sumarlo como ese voltaje más este voltaje. No, a ver cómo lo están haciendo. Ok. B2, lo que pasa es de que, bueno, si hacemos este análisis de este circuito, de este loop, entonces estos 240 volts deben ser igual a R1 más R2. O sea, B1 más B2 es igual a B3. Ok. B3 más B4. A ver. B2 igual B. No, lo está haciendo pero de este lado. B2 es igual a este B3 más este B4, que ya están previamente definidos. ¿Por qué? Porque para llegar a cero son estas dos caídas. Entonces, este B2, este valor de B2 es igual a esta caída más esta otra caída. Y ya las tenemos definidas, B2 y B3. Simplemente las sustituimos aquí y aquí. 6 y 6 y 3 y 6. ¿Dónde estaba 3 y 6? B4, acá está. Y entonces nos da 6 y 3, 9, 9 y 6. Ahora, la corriente 2, que es la que baja, va a ser este voltaje dividido entre los 6 ohms de la resistencia. 2 entre 2. 9 y 6 dividido entre los 6 ohms nos da 9 entre 6 es 1.5
por I6. Luego vamos con la corriente de fuente. La corriente de fuente es igual a la suma de las dos corrientes, I2 más I3. La corriente de fuente es la misma corriente que I1 y es igual a I2 más I3. Como ya las tenemos definidas, las podemos sustituir. 1.5 por I6 más 1.5 por I6. Hacemos aquí y aquí. Y entonces nos da 3 y 6. Ahora, el voltaje 1, a través de la resistencia, es simplemente esa corriente que calculamos, y S, que es lo mismo que I1, multiplicado por la resistencia, son 5 ohms por IS. Pero IS es igual al voltaje 1. ¿Sí? S por R1 y S por 5 ohms. Entonces, estos dos voltajes, V1 más V2, son 5 por 3 y 6 más 9 por I6, nos va a dar 24 ohms por I6. Pero entonces esto ya nos dio la respuesta, porque este E es igual a los 240, creo, ¿no? 240 es igual a 24 ohms por I6. Despejamos I6 y nos queda E entre 24. Estos 24 pasamos acá. Y 240 volts entre 24 nos da 10 amperes. Entonces ya después de todo este recorrido ya obtuvimos el valor de I6 y todos los demás valores los vamos a obtener simplemente multiplicándolos por 10. Y 4 va a ser 5 por 10, os digo, 0.5 por 10 va a ser 5. Y así todos los valores los vamos a sacar ya directamente. Y el voltaje que también nos están preguntando, pues es simplemente lo que pasa de esta resistencia. Aquí esta corriente I6 pasa por esta resistencia de 2 ohms y nos da el voltaje V6. Lo que nos están preguntando es 10 amperes por 2 ohms nos va a dar 20 volts. ¿Ok? Bueno, otro concepto que vamos a ver es el divisor de voltaje. Ya lo habíamos visto, ¿se acuerdan? Que ya habíamos visto, inclusive lo usamos para simplificar algunos circuitos, porque para obtener ese voltaje, por ejemplo, 10 ohms, nos produce una caída de voltaje aquí, que va de 120 a 100 ohms. Bueno, esto ya, pero si no lo supiéramos, multiplicamos 10 ohms por 120, que es la fuente de poder de esta serie, y lo dividimos entre la suma de todos, que es 30 más 20 más 10, que es 60. Entonces nos va a dar 120 por 10, 1200. Entre 60, ¿cuánto nos da? 1200 entre 60 nos debe de dar 20. Entonces esta caída de voltaje es de 20, de aquí a aquí. Y por lo tanto, si aquí tenemos 120, aquí vamos a tener 100. 100 menos 20, 120. De la misma manera, si 10 volts nos tiró 20 volts, si 10 ohms nos tiró 20 volts, 20 ohms nos va a tirar el doble, van a ser 40 ohms. Entonces, 100 menos 40 nos va a dar aquí 60 volts. Y nuevamente aquí,
Si 10 volts nos tiró 20 volts, si 10 ohms nos tiró 30 volts, 30 ohms nos va a tirar el triple, o sea, serían 60 ohms. Entonces, 60 menos 60 nos da 0, que es el valor de referencia en tierra. ¿Ok? Entonces, hasta ahorita, todo eso parece muy bien, una forma muy práctica de obtener varios voltajes a partir de una sola batería. Pero ya en la práctica, al conectar resistencias de carga, nos van a afectar el valor y ese valor nos lo van a afectar mucho si las resistencias de carga, como en este caso, son muy similares a las resistencias que usamos aquí. Para que el sistema este funcione, debe de ser mucho, pero mucho más, mucho más grandes estas resistencias. Por ejemplo, debe ser del orden de los kilo ohms. Si no, este arreglo no nos va a servir. Entonces, como aquí no lo tengo, estoy buscando el libro. Va a pasar una presentación del libro del Boyle-Stad. Todo el curso que estamos viendo está basado en este libro, ¿eh? Entonces vamos a ver ese ejemplo. ¿Ok? Ya vieron que es el mismo ejemplo. Nada más que aquí vamos a ver qué pasa en esta región. Para el voltaje B está en paralelo con esta resistencia y con estas dos resistencias. Están en paralelo. Estas son las RL, RL3, RL2, RL1. Son las resistencias de carga. En el primer caso, el voltaje aquí va a seguir siendo de 120 volts porque este está directo del polo positivo de la batería. Entonces, este no va a ser afectado. Pero este voltaje ya va a ser afectado porque esto ya está afectado por esta resistencia y por esta otra, estas dos resistencias en paralelo. ¿Por qué? Porque jalan corriente. Entonces, como al poner dos resistencias en paralelo, la resistencia se hace menor, al hacerse menor va a jalar mucha corriente y entonces va a cambiar esos voltajes. Si los voltajes son de este orden de magnitud, muy similares a los que se usaron aquí, en este caso son iguales a este, son como el promedio de estos tres valores, vamos a ver lo que pasa.
En primer lugar, vamos a calcular esta resistencia en paralelo, le vamos a llamar R3', aquí está, R3 con RL3, y va a ser 30 con 20 en paralelo. ¿Cuánto nos da? Dice que son 12 ohms. ¿Por qué sabemos que son 12 ohms? Porque si multiplicamos 30 por 20, ¿cuánto nos da? 600. Y lo dividimos entre 30 más 20, que son 50, pues 600 entre 50 nos debe de dar 12. Y da 12, ¿verdad? Y esto es la R3'. Ahora, la R2', esta, utilizando en paralelo, va a ser el resultado de la suma de estas dos, pero ya la nueva obtenida, R2 más R3' en paralelo con RL2, que vale 20. Entonces, esas dos que están en serie son 20 más 12, van a ser 32, en paralelo con una de 20. A ver, ¿quién multiplica, por favor, 32 por 20? ¿Cuánto es 32 por 20? 640. ¿Cuánto? 600. 640. Ahora eso, ¿eh? Ok, ahora eso divídelo entre la suma de 32 más 20, que son 52. 12.30. Ok, aquí le redondearon a 12.31. ¿Sí? Entonces, esta es la R2'. Entonces, hagan de cuenta que van a tener 10 ohms más 12.31 más 12 aquí. Entonces, la regla del divisor de voltaje ya va a cambiar. Para BB va a ser 120 volts, pero multiplicado ahora por R2', que es 12.31. Y dividido entre la suma de las dos. Y eso nos da 66.21 volts, que es mucho menor que los 100 volts que teníamos antes de ponerle la carga. Ahora, el BC, multiplicamos los 12 ohms por estos 66.21, con los que está en paralelo, y nos va a dar un voltaje de 24.83, que también es mucho menor que los 60 volts que tenemos originalmente. Entonces, les voy a traducir esto que dice: el efecto de las resistencias de carga cercanos en valor al resistor, los resistores empleados en la red de divisor de voltaje, es, por lo tanto, el de reducir significativamente algunos de los voltajes terminales. Si la resistencia de carga, las, las resistencias de carga son cambiadas a 1 kilo ohm o al nivel de 1 kilo ohm, los voltajes van a ser relativamente cercanos a los valores de no carga. El análisis es similar al anterior con los siguientes resultados. El voltaje A sigue siendo de 120 volts. El voltaje B va a ser de 98.88 volts, o sea, muy cercano a los 100 volts. Ya no va a ser exacto, pero la variación va a ser tolerable. Y lo mismo, el BC, en vez de que sea de 60, va a ser 58.63, que es cercano a ese valor.
Ahora, si las comparamos con las corrientes jaladas, es que no sé cómo traducir drain. Current drain es como el drene de corriente, pero son las corrientes extraídas. Si comparamos las corrientes extraídas establecidas por las cargas aplicadas, encontramos que en la red de la figura 739, que BL2 entre L2 va a ser 66.21 entre 20 ohms, o sea, esa va a ser la corriente, 3.31 ohms. Y si lo usamos para el voltaje de 1 kilo ohm, tenemos 98.88 volts entre 1 kilo ohm, nos va a dar 98.88 miliamperes, o sea, de 3.31 amperes a menos de 0.1 amper. Entonces, esa extracción de corriente debida por las bajo valor de resistencias es lo que nos ha ocasionado. Entonces, en conclusión, para usar el divisor de voltaje, debemos de utilizar en la carga resistencias mayores. Si no, vamos a tener que utilizar otra fuente de poder que sea más estable, o sea, que no se vea sujeta a las extracciones de corriente. Por ejemplo, una batería tiene un límite máximo de corriente que puede dar. Mientras no se alcance ese máximo de corriente que puede dar, no importa qué carga le pongas, te va a dar esa corriente, independientemente de la carga que le pongas. Por eso se le llama electromotive force. Una fuerza electromotriz es una fuente constante de voltaje. Siempre nos va a dar ese voltaje. Como se demostró arriba, mientras mayor sea la extracción de corriente, mayor será el cambio en los voltajes terminales con la aplicación de la carga. Eso es ciertamente verificado por el hecho de que IL2 es 33.5 veces mayor con las cargas de 2 ohms. O sea, esa corriente es 33 veces mayor. Luego viene aquí un ejercicio. ¿Cómo andamos de tiempo? Quiero ver también lo de las corrientes. 11:40, ¿no? Ya se nos está acabando. Ya se nos acabó el tiempo. Quería ver nada más. Ya no me dio tiempo de ver. Si tienen tiempo de ver un tema más. Es acerca de las fuentes de corriente. Esto ya lo habíamos visto, la conversión de corrientes, la conversión de fuentes de voltaje a fuentes de corriente y viceversa de fuentes de corriente a fuentes de voltaje. Aquí mismo vienen las formulitas de cómo se hace la conversión. Aquí vienen dos ejercicios. Uno de cómo convertir esta fuente en esta fuente de corriente. Se dibuja primero, se pone la flecha en la dirección de donde está marcando la fuente de voltaje y para calcular el valor de esta corriente se divide el voltaje entre la resistencia,
que 6 volts entre 2 ohms nos va a dar 3 amperes. Y luego, para obtener esta corriente, lo hacemos por la regla del divisor de corriente. Pasa esta corriente, por aquí se divide en 2. Para obtener esta corriente, multiplicamos la corriente de llegada, que son los 3 amperes, por la resistencia contraria, la que no andamos buscando esta. Bueno, multiplicamos por 2 ohms y la dividimos entre la suma de las dos. 4 y 2, 6. Entonces, 3 por 2, 3 amperes por 2 amperes. Digo, 3 amperes por 2 ohms da 6. Entre 2 más 4, que también da 6, nos va a dar 1 amper. Y eso es igual a esta misma corriente producida por nada más, en este caso, la corriente es el voltaje, que es 6 volts, entre la suma de las dos resistencias. 2 más 4, 6, y también nos da 1 amperio. Bueno, lo último que ya no voy a ver con mucho detalle, pero nada más es mencionarles que si tenemos varias fuentes de corriente en un circuito, las podemos reducir a una sola fuente de corriente y a una resistencia. ¿Qué hacemos? Pues si las dos corrientes van para arriba, bueno, en este caso es una para arriba y una para abajo, las sumamos algebraicamente, o sea, más 6 más menos 10 da menos 4. Menos 4 quiere decir que la flecha va hacia abajo. Entonces ponemos aquí la flecha hacia abajo. Y la resistencia simplemente sacamos su valor en paralelo. 3 en paralelo con 6 es 3 por 2, 6. Entre 3 más 6, 9. ¿Cómo? No. 3 por 6, 18. Entre 3 más 6, que es 9, da 2. Entonces aquí tenemos 2 ohms, ¿no? Y esos son otros dos ejercicios. Pero ya ahorita se nos acabó el tiempo, ya no los puedo ver. Pero ya con esto lo terminamos. El más interesante es este último. Este no tiene ningún chiste, pero este sí, porque es una fuente de voltaje y una fuente de corriente. Entonces lo que hacemos primero, para simplificarla, es convertir esta fuente de voltaje en otra fuente de corriente. ¿Cómo lo hacemos? Como ya lo sabemos hacer, la ponemos aquí, el valor de la corriente va a ser 32 entre 8, que va a ser 4. La resistencia es la misma. Entonces ya tenemos una corriente de 4 y una corriente de 6. Entonces aquí lo hice por separado, aquí tenemos una fuente de 10. O a las resistencias que nos quedaron aquí, antes de llegar a esto, son estas dos en paralela, 8 y 24. Multiplicamos 8 por 24 aquí. ¿Cuánto da 8 por 24? Y lo dividimos entre 8 más 24, pues son 32. Nos da 6 ohms. Lo ponemos aquí. Lo ponemos aquí. Entonces ya tenemos aquí. Como lo que nos preguntan es el valor de la corriente IL, lo hacemos otra vez por la regla de divisor de corrientes, que es la corriente que entra, la multiplicamos por la resistencia donde no pasa la corriente que queremos, que es la de 6. Entonces 10 por 6 nos va a dar 60. Aquí los tenemos. Y lo dividimos entre la suma de las dos. 6 más 14, ahí no se ve bien, pero aquí está el 14. 6 más 14 nos va a dar 20. 60 entre 20 son 3 amperes. ¿Ok? Los dejo ya. Eso se los voy a compartir y les voy